Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Les saluda su hermano en Cristo, Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Y hoy, hermanos, vamos a ocupar de este tiempo para tomar un estudio de las Sagradas Escrituras, hermanos. Pero antes de ello vamos a realizar una oración para poder comenzar con el estudio de hoy. Vamos a orar. Alabado Señor, bendito Padre, eterno, glorioso Señor, Rey de reyes y Señor de señores, tú que eres el Creador de los cielos y de la tierra, tú bendito Padre que tienes mucha misericordia con cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, te pedimos grandemente que nos ayudes con este estudio que vamos a tomar de tus sagradas escrituras, que nos ayudes, Padre, para que todo lo que hemos de estudiar sea conforme a tus palabras. Dame la sabiduría, Dios bendito, el entendimiento para poder exponer tu palabra de la mejor manera. De igual forma, derrama bendición sobre todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escuchar este estudio, Padre, y que todo esto sea para tu gloria y tu honra. Acompáñanos, bendito Dios, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a iniciar, a comenzar con este estudio, el cual lo vamos o lleva por título Actitudes que lastiman la iglesia. Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde, actitudes que lastiman la iglesia. Obviamente, hermanos, al referirnos con las actitudes, hacemos referencia a aquellos comportamientos que nacen en muchos miembros de la iglesia y que a su vez estas actitudes son peligrosas para el cuerpo, es decir, para la iglesia. Actitudes, hermanos, que tristemente ocurren en las iglesias y actitudes que obviamente, como vemos el tema, pues pueden llegar a lastimarla. ¿Por qué? Porque si tomamos alguna, o si hay en nuestra congregación alguna de estas actitudes que vamos a estar estudiando, pues como consecuencia puede traer división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y obviamente el propósito de este estudio es que cada miembro de la iglesia de Cristo evite practicar cualquier comportamiento o actitud de las cuales vamos a ver a continuación, hermanos. Entonces, el tema, recuerden, lo repito, se titula Actitudes que lastiman a la iglesia, hermanos. Y la primera actitud que el día de hoy vamos a ver, hermanos, es acerca de la envidia, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, este sentimiento, esta actitud, este comportamiento puede ser muy, pero muy peligroso dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Y es aquí la importancia, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros pues aprendamos a estudiar este tema con respecto a la envidia, para de esa forma poder que haya dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, esta va a ser la actitud, hermanos, que vamos a ver como primer punto y que puede lastimar a la iglesia, que puede dañarla, que puede provocar, hermanos, que haya problemas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver primeramente, hermanos y amigos, qué es la envidia. Y vemos, hermanos, que la envidia es una palabra que proviene del griego
tonos, la cual pues es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Tenemos por aquí otro concepto, el cual nos dice que la envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O bien, hermanos, la envidia también es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Bien, pues entonces aquí vemos estos conceptos acerca de lo que es la envidia. Y claramente podemos darnos cuenta que la envidia puede ser peligrosa dentro de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque vean lo que nos menciona aquí, ¿verdad? Estos conceptos. Cuando una persona siente envidia, pues lo primero que puede causar esa envidia, pues es un disgusto. Obviamente, el disgusto se va a ocasionar con aquel hermano o hermana que está siendo próspero en algunas cosas. Y eso, hermanos, sin duda alguna, puede ser muy, pero muy peligroso. Dice aquí también que es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que desearía tener lo que otra persona posee. Y esto, hermanos, sin duda alguna, es algo muy triste. Puede llegar a pasar que dentro de una iglesia haya varios predicadores. Pero, ¿qué sucede cuando de pronto sale un hermano nuevo y vemos que tiene habilidades impresionantes? Empezamos a ver que tiene una manera de expresarse muy bonita. Vemos que es un hermano inteligente. Y esto puede ocasionar que los predicadores que ya había, pues puedan llegar a sentir este sentimiento de envidia. Y si este sentimiento penetra su corazón, puede provocar que agarren rencor, que agarren, pues ahora sí que enojo en contra de aquel hermano que va comenzando a prosperar. Obviamente, hermanos, que si esto sucede dentro de una congregación, pues hay que tener por seguro que va a haber problemas y que probablemente si no tenemos el entendimiento, pues puede llegar a haber una rotura, hermanos, dentro de la congregación. Así que de allí, hermanos, es la importancia de este tema, de que tengamos cuidado con aquellos hermanos o hermanas que son envidiosos, porque envidia, hermanos, existe dentro de las iglesias y cuando esta llega y ataca, hermanos, puede ser muy, pero muy peligrosa, así que debemos de tener muchísimo cuidado. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces vean, hermanos, la palabra carcoma, hermanos, hace referencia a una pudrición de los huesos. Entonces, lo que está diciendo aquí, hermanos, este proverbio es que la envidia pues puede ser algo peligroso para aquel que la tiene, para aquel que la siente. ¿Por qué? Porque le empieza atacando el corazón, empieza atacando la mente, hermanos. Y una vez que este sentimiento de envidia toma el control total de nuestro corazón, es allí donde podemos llegar a lastimar, donde podemos llegar a ofender a aquella persona que está siendo
próspera o que está teniendo éxito o que está teniendo una gran bendición de parte de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Por ejemplo, nuestro Señor Cristo Jesús, según la palabra de Dios, nos menciona que fue entregado, hermanos, por envidia. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, del versículo 17 al versículo 18, dice de la siguiente forma: reunidos, pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vean, hermanos, aquí vemos que la envidia puede ser muy peligrosa, hermanos. Que si hay sentimiento de envidia, puede haber graves problemas, los cuales van a poder afectar a la congregación. Nuestro Señor Cristo Jesús, hermanos, sin duda alguna, una persona sabia, una persona con mucho entendimiento, lleno de inteligencia, de sabiduría, hermanos. Incluso la misma palabra nos menciona que mucha gente se admiraba de la forma en la que Él enseñaba, de la forma en la que Él instruía a sus discípulos. Y obviamente, hermanos, al ver una persona así, pues generaba no solamente admiración, sino que Jesús también se hizo muy popular, se hizo famoso, hermanos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que también se dedicaban a enseñar la palabra? Al ver que había alguien destacando, pues obviamente generaba en estas personas envidia, generaba en estas personas coraje, hermanos. Y tanto fue el coraje, tanto fue la envidia, hermanos, tanto fue ese carcoma, que lo que hicieron fue entregar a Cristo Jesús únicamente por tener y sentir envidia de Él, hermanos. Y esto, hermanos, es muy, pero muy triste. Entonces, imagínense, hermanos, ¿qué pudiera pasar en la congregación si hay miembros que empiezan a tener este sentimiento? ¿Qué pudiera llegar a pasar si 2, 3 hermanos destacan? Sale el envidioso, hermanos, y empieza a criticarlos, empieza a hablar mal de ellos. Obviamente, hermanos, que esto puede ocasionar, sin duda alguna, pleitos, divisiones, contiendas, y pues todo generado por la envidia, hermanos. Así que vamos a tener mucho cuidado con esto. Incluso, hermanos, vamos a ver que la palabra de Dios nos dice aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 2, que muchos pleitos, muchos problemas son causadas precisamente por este sentimiento, por esta actitud de la envidia. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces aquí Santiago nos está haciendo referencia, nos está diciendo, nos enseña, nos muestra, hermanos, que en muchas ocasiones los pleitos, esas peleas, esas disensiones, las divisiones, hermanos, son causadas porque hay miembros, hermanos, hay miembros dentro del cuerpo que arden de envidia. Hay personas que no pueden ver la prosperidad de otros. Hermanos que empiezan a destacar y en lugar de gozarnos con ellos como la palabra lo dice, hacemos todo lo contrario.
empezamos a criticar, empezamos a hablar mal de Él. ¿Y qué genera esto? Dice Santiago, pleitos. Se generan guerras, se generan disensiones, se generan, hermanos, muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo. Está el ejemplo, Caín, hermanos, mató a Abel por la envidia. Ahí está muy claro. ¿Por qué ocurrió este primer asesinato en la Biblia? Bueno, porque Caín sintió envidia de que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de él. Entonces, la envidia, hermanos, estamos viendo que sin duda alguna puede llegar a lastimar de una manera grave el cuerpo de Cristo, hermanos. Estamos hablando de una enfermedad terrible, hermanos, de una enfermedad que puede perjudicar grandemente a los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, vamos a seguir viendo aquí lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, y vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo es que se genera la envidia, hermanos? ¿En qué momento es que los hermanos o hermanas empiezan a tener este sentimiento tan lamentable, este sentimiento tan feo, este sentimiento el cual, pues, sin duda alguna lastima grandemente? ¿Cómo se genera la envidia, hermanos? Y obviamente, hermanos, que la envidia es generada a causa del éxito que tienen los demás. Aquí tengo, hermanos, esta imagen que pueden ver aquí de fondo, donde está una serpiente y una luciérnaga. Y es que quiero platicarles, quiero contarles, hermanos, una ilustración, la cual dice de la siguiente forma. Había, hermanos, una serpiente que constantemente estaba persiguiendo a esta luciérnaga. Era tanto, hermanos, sus ganas, eran tanta el coraje que tenía esta serpiente, hermanos, que estuvo 2 días persiguiendo a la luciérnaga. Llegó un momento en el que la luciérnaga pues se detuvo. Se detuvo y le dice a la serpiente: oye, espérate. Antes de que me comas, antes de que me tragues, me gustaría hacerte unas preguntas. Toda la serpiente, ¿verdad?, le contesta a ella: bueno, pues no acostumbro, le dice la serpiente, no acostumbro a darle este privilegio a mis presas, pero pues de igual forma ya te voy a comer, así que te voy a dar la oportunidad de que me preguntes qué es lo que quieres saber. Entonces la luciérnaga le pregunta a la serpiente: bueno, ¿te he hecho algo? ¿Te he lastimado? ¿Te he ofendido? O sea, preguntando por qué me quieres comer. O sea, ¿te he hecho algo? La serpiente le contesta: no me has hecho nada. La segunda pregunta que le hace la luciérnaga a la serpiente es: ¿yo pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente le responde: no. Y la última pregunta, hermanos, que le hace la luciérnaga es: ¿y entonces por qué quieres matarme? ¿Por qué quieres comerme? Y la respuesta de la serpiente fue: porque estoy cansada de verte brillar. Estoy cansada de verte brillar. Y eso, hermanos, es lo que pasa con el envidioso. Eso es lo que pasa con esa persona que no soporta ver a aquellos hermanos que están bendecidos. Aquella persona que le duele, aquella persona que le molesta, aquella persona que hasta hace gestos por ver que otro triunfa, hermanos. Y esto es algo, hermanos, lamentable, pero que sí sucede hoy en día, hermanos. ¿Cuántos hermanos o hermanas no llegan a subir, por ejemplo,
estudios bíblicos, y nunca falta el envidioso que en lugar de apoyar, en lugar de hablar bien, ¿no?, empiezan a criticar. Le dan me divierte a esos videos. Subes algo de Dios y el envidioso ahí está, burlándose. El envidioso allá está detrás de la pantalla criticando. Y eso es lo que sucede tristemente hoy en día, hermanos. Cuando un hermano está empezando a prosperar, el envidioso llega cansado de ver brillar al que está prosperando y va a querer hacer lo posible por tumbarlo. Y es allí, hermanos, donde la iglesia, donde el cuerpo, hermanos, puede lastimarse. Vean lo que nos dice la palabra, hermanos. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente forma: he visto asimismo que todo trabajo, escuchen, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Todo trabajo exitoso, toda obra exitosa, toda bendición va a despertar envidia, hermanos, en las personas que te rodean. Va a despertar un sentimiento desagradable en aquellas personas que dicen quererte, que dicen amarte, que dicen ser tus hermanos, que dicen ser tus hermanas, pero que realmente por dentro están teniendo este sentimiento tan desagradable llamado envidia. Y aquí, hermanos, hay que tener cuidado. Hay que estar atentos, hermanos, si es que hemos llegado a tener este sentimiento, si es que lo tenemos, si es que hay alguien dentro de nuestra congregación que esté atravesando por este problema. Es momento, hermanos, de confrontar este problema. Porque si dejamos que la envidia tome el control del cuerpo de una persona, pueden pasar, hermanos, cosas terribles. Ahí está la consecuencia que acabamos de ver de Jesús. Fue entregado por envidia. Vimos que Caín mató a Abel por la envidia, hermanos. Entonces, es triste, muy, muy triste, que en lugar de gozarnos, en lugar de que nos dé ánimo ver que un hermano de la congregación empieza a hacer las cosas bien, que en lugar de felicitarle, empecemos a señalarlo, hermanos. Y no porque lo haga mal, sino por envidia, por envidia. Así que, hermanos, aquí está. La envidia se genera a través del éxito que tienen los demás. Y para ello, hermanos, quiero que leamos este ejemplo, hermanos, acerca de Isaac, hermanos. Isaac, el hijo de Abraham, hermanos. Quiero que veamos este ejemplo de Isaac cuando el Señor lo mandó a la tierra de Gerar. Vamos a ver lo que nos dice aquí, hermanos, las Sagradas Escrituras en cuanto a este tema. Dice allí en Génesis capítulo 26, del versículo 12 al versículo 16, dice así, hermanos: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y los llenaron de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vean, hermanos, aquí tenemos un grande y buen ejemplo de lo que es
la envidia. Vemos que Dios manda a Isaac como forastero, como extranjero, a la tierra de Gerar. Entonces llega Isaac a este lugar donde habitaban los filisteos y se queda a vivir allí Isaac. Llega el momento en el que Isaac siembra en aquellas tierras, hermanos, pero su prosperidad fue grande. Tuvo una gran bendición de parte de Dios. Tuvo una gran cosecha de parte de Dios. Dios le dio en abundancia a Isaac, hermanos. Pero en lugar, hermanos, en lugar de que hubiera gusto por Isaac, ¿qué hicieron los filisteos, hermanos? Empezaron a sentir envidia en contra de Isaac, que llegaron al grado de taparle, hermanos, sus pozos que él había abierto. Se los taparon, dice aquí la escritura, que se los llenaron de tierra. O sea que se le taparon sus pozos a Isaac. Y luego todavía llega Abimelech, hermanos, y lo echa de allí. Le dice Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vean, hermanos, así es la envidia. Así es como se siente la envidia hoy en día, hermanos. Así es como comienza, con el éxito que empiezan a tener los demás, con la prosperidad que empiezan a tener los demás, con todas aquellas cosas bien que están haciendo los demás. En lugar de gozarse, pues Abimelech: vete de aquí, le dijo a Isaac, apártate de nosotros. ¿Por qué? Porque te estás volviendo más poderoso que nosotros, así que mejor retírate. ¿Y por qué lo corrió de allí Abimelech? Por envidioso, hermanos. Por envidioso, por no soportar que Abraham estuviera teniendo éxito, por no soportar que Abraham estuviera teniendo estas grandes bendiciones de parte de Dios. Entonces, hermanos, sin duda alguna, la envidia es algo peligroso, hermanos. Tenemos aquí este otro ejemplo de José. José, hijo de Jacob, hermanos. Como bien sabemos, José era especial para su padre, para Jacob. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. La escritura nos menciona que esto hacía que Jacob lo amara más, el hecho de haberlo tenido en su vejez. Entonces José, hermanos, pues estaba ahí como el consentido de la familia. Después José les empieza a contar unos sueños que él tiene a sus hermanos. En estos sueños José les hacía ver, les hacía entender a sus hermanos, incluso a su padre, de que iba a llegar un momento en el que iban a estar postrados delante de José. Y vamos a ver, hermanos, cuál fue la reacción que tuvieron los hermanos de José. Dice allí en Génesis, capítulo 37, versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Ahí está, hermanos. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, aquí vemos que el hecho de que José les contara los sueños a sus hermanos, el hecho de que José les diera a entender a ellos que iba a llegar un momento en el que él iba a ser más próspero que ellos, pues generaba envidia en ellos. Generó envidia, generó coraje, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Acabaron vendiendo a José. Lo vendieron, hermanos. Qué lamentable, qué triste. Qué triste que hayan vendido a su propio hermano por envidiosos.
Imaginen qué no puede pasar dentro de la iglesia, que no pudiera llegar a pasar en el cuerpo de Cristo. Si ellos fueron capaces de vender a un hermano de carne, hermanos, entonces hay que tener cuidado, porque la envidia es muy peligrosa. Ahora vamos a ver cómo podemos vencer la envidia, de qué manera podemos contraatacarla, de qué manera podemos evitar que este sentimiento, que esta actitud llegue a la iglesia. Obviamente, hermanos, con amor vamos a poder vencer nosotros la envidia. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, hablando Pablo, dice allí: el amor es sufrido, es benigno. Y luego dice aquí: no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Si nosotros, hermanos, queremos vencer la envidia, si nosotros planeamos combatir la envidia, pues sin duda alguna, hermanos, esto tiene que ser con amor. La envidia se va a tratar, se va a vencer, se va a combatir a través del llevarnos bien con los hermanos, a través de querernos como hermanos, a través de gozarnos como hermanos, a través de hacer las cosas bien con nuestros hermanos. Que si un hermano destaca, alabado sea el Señor. Que si a un hermano le va bien, Dios lo bendiga, hermano. De otra forma no vamos a poder. Tenemos que amarnos, pero de verdad. Tenemos que querernos, tenemos que cumplir ese segundo mandamiento de Dios: amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Tenemos que tener ese amor fraternal dentro de la congregación. Tenemos que darlo todo unos por otros. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, la envidia nos va a ganar, hermanos. Y tenemos que tener ese cuidado. Dice Pablo, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 25 al 26: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta es la clave, hermanos: la unidad, el amor, la confianza. Pablo está diciendo: si un hermano recibe honra, si un hermano le va bien, si un hermano destaca, si una hermana le va muy bien, gózate con él, alégrate con él, felicítale, dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana, anímale, gózate. No te llenes de envidia, no te llenes de ese sentimiento tan horrible, tan despreciable. No dejes que ese veneno llamado envidia entre en tu corazón y en lugar de decirle bendito Dios, hermano, le digas no. Que si el hermano da su primera clase aquí en el púlpito, si el hermano es la primera vez que pasa a dar un canto y dile al hermano felicidades. Pero si eres envidioso, si somos envidiosos, ¿qué vamos a hacer? Ese hermano canta bien feo. Si viste los gallotes que se le salieron, canta horrible ese hermano. ¿Qué estoy mostrando? Envidia. Estoy mostrando coraje, estoy mostrando que no estoy bien porque estoy viendo a alguien más prosperar. Y eso, hermanos, debemos de eliminarlo. Debemos de borrarlo, debemos de quitarlo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Todos debemos de estar unidos, todos debemos de pensar igual, de sentir lo mismo. Y si un hermano recibe honra, gózate con él. Ama a tu hermano, quiere a tu hermano. No hay que ser
envidiosos, hermanos, porque de lo contrario, recuerden, las consecuencias van a estar dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, y hay que tener allí mucho cuidado. Otra manera, hermanos, en la que podemos nosotros vencer la envidia es a través del vestirnos, el vestirnos de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, del versículo 13 al 14: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Hay que vestirnos de Cristo. Hay que vestirnos de nuestro Señor. ¿Quién de nosotros ha leído en la Biblia que el Señor era envidioso? ¿Qué versículo dice Cristo envidiaba a tal persona? ¿Verdad que no? Eso no dice la palabra. Cristo, hermanos, era un ejemplo. Cristo, hermanos, era maravilloso, era especial. Se gozaba con los que se gozan. Entonces así debemos de ser nosotros, de vestirnos de nuestro Señor Cristo Jesús, de dejar nuestros deseos carnales, de dejar todas aquellas cosas que nos afectan y mejor vestirnos de Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que de esa manera podamos nosotros vencer y desechar ese sentimiento, esa actitud tan peligrosa llamada envidia. Así que, hermanos, espero que este tema sea edificante para ustedes. Espero que cada uno de nosotros tengamos mucho cuidado, porque si hay envidia dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, esto puede provocar, hermanos, pleitos. Esto puede provocar divisiones. Esto puede provocar disensiones dentro del cuerpo. Así que recuerden, hoy vimos esta actitud que puede lastimar la iglesia, la cual fue la envidia, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Así que, hermanos, les mando saludos de parte de su hermano Raúl León. Que pasen bonita tarde y que Dios les bendiga.